dándole espacio a lo que está ocurriendo en el chat. Por ahí Raúl Hernández pregunta, ¿y dónde vamos a conseguir el documento que se genere de esta mesa? Bueno, después de que sea revisado y que estén de acuerdo todos los participantes, se va a poner en la página del foro consultivo. Les rogamos que ahí lo accedan. Ahí ya está el documento de la anterior mesa de discusión. Hay una participación de Jesús Sansón que me encanta. Se necesita pasión para innovar. Yo creo que estamos todos totalmente de acuerdo en esta mesa. Francisco Fernández. Sí, pues para hablar de las perspectivas de multianualidad y de largo plazo que marquen un plan, un mapa de ruta, es muy importante reconocer que hay una experiencia exitosa que es la del Filanfi. Cuando se desaparecieron los Lanfi, se vendieron las instalaciones, se formó un fondo de 32 millones de dólares que opera Funtech, mismos 32 millones que siguen ahí, se ha operado con los rendimientos reales, se ha generado una multiplicación de recursos, es un fideicomiso privado, sigue operando, ha generado ecosistemas de innovación, centros de servicios que compiten con los centros CONACYT muy bien en organismos empresariales, y esa puede ser una perspectiva. No tenemos que ir hasta Corea, hay cosas que se han hecho en México que están jalando. En segundo lugar, cuando se hable del 1% de gasto público en I+D+I, que sea 1%, y que la escalada de ese porcentaje de gasto público genere inversión privada, o sea, que induzca la inversión privada de tal manera que si ponemos en la innovación la prioridad, la bolsa más grande que debemos programar en los próximos años, multiplicadora 10-1, por cada peso que ponga el sector privado, el sector público pone 10, 7-1, por cada peso que pone el sector privado, el sector público pone 7, y así bajando los incentivos hasta una tercera parte, que es lo normal en sistemas maduros, ir haciendo que la masa de inversión pública-privada vaya llegando al 1.5%, es decir, que la política pública induzca un medio punto porcentual del PIB, por lo menos en 8 años, con un enfoque de innovación, donde tenemos, hay que reconocerlo, muy poco dinero en desarrollo tecnológico, tenemos para ciencia. Ese punto 4 es casi todo es ciencia, el punto 17 es sector privado, y eso sí va a innovación porque es del sector privado. Entonces tenemos una masa presupuestal que no conocemos, que está subestimada porque no se están contemplando toda la inversión privada realmente, no se está haciendo un esfuerzo de sistematización de estos datos, y requerimos pues generar estas bolsas concurrentes, transversales, que incentiven la actividad innovadora. De arriba hacia abajo están las bolsas y de abajo hacia arriba están las iniciativas empresariales y los sectores. No necesariamente tenemos que decidir sectores estratégicos, pero sí hay que anclar la política de ciencia, tecnología e innovación a la política industrial. El driver de éxito de los ejemplos que se han manejado es que fue la política industrial la que fue el driver de la ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Estoy tratando de dar oportunidad a quienes no han intervenido. Manuel Corona. Sí, muchas gracias. Quisiera, digamos, plantear algunas iniciativas de política para la innovación. Creo que la innovación es un fenómeno general, ocurre todo el tiempo y ocurre en todas partes. México es un país innovador a pesar de lo que se ha dicho en esta mesa, que no innovamos. Nuestro problema no es si innovamos o no, sino cuál es la intensidad de la innovación que hacemos. Cualquier empresa, por pequeña que sea, micro, mediana, innova, pero la innovación que hace no es trascendente para arrastrar al conjunto de la economía.
Entonces, de lo que se trata es de definir qué tipo de innovación queremos efectivamente, con qué intensidad, en qué sectores, en qué tecnologías, con qué periodos de tiempo vamos a desarrollar esas capacidades. Yo creo que la experiencia internacional es clara. Hay dos tipos de políticas para impulsar la innovación. La innovación que está dirigida a la difusión del conocimiento ya existente, que va directamente enfocada al incremento de innovaciones incrementales, y que todos la hacen, es una política necesaria, y las políticas orientadas a la misión, o sea, a grandes proyectos de innovación y desarrollo tecnológico nacionales que no están presentes en nuestro país y que sirven como catalizadores e incentivadores de toda la comunidad. Este país requiere proyectos de largo plazo, de alcance nacional, que involucren a todos los sectores en áreas estratégicas que podamos desarrollar en 15 o 20 años. Falta definir y ponernos de acuerdo en dónde, en qué sectores o en qué tecnologías queremos ser reconocidos internacionalmente por nuestros productos, por la calidad, por el impacto económico, pero también por el impacto y las derramas sociales que estas innovaciones deban de tener. Y yo creo que necesitamos los dos tipos de políticas. Necesitamos definir grandes proyectos de innovación nacional y necesitamos políticas de ciencia y tecnología orientadas a la difusión, a la expansión de las capacidades. En el tema de la expansión de las capacidades necesitamos fortalecer las capacidades de absorción tecnológica, no de compra de tecnología por parte de las empresas, sino de que sepan asimilar, sepan hacer ingeniería de reversa, sepan aprender, ¿verdad? El conocimiento está ahí y necesitamos desarrollar esas capacidades. Necesitamos políticas de innovación de ese tipo. Y necesitamos políticas que actúen en la frontera, donde nosotros somos los creadores del conocimiento para la creación efectivamente de innovaciones disruptoras, como han hecho otros países donde se han vuelto los mejores en esos sectores. Por supuesto que tenemos que tener también políticas de desarrollo de recursos humanos que vayan orientados a instalarse dentro del sector productivo. Eso es indispensable, nos ha faltado. Dejo hasta aquí estas tres iniciativas y si hay oportunidad, complemento. Muchas gracias, Juan Pedro. Yo los felicito por la riqueza de las ideas que hemos recogido, pero lo menos que se puede decir es que son muchos enfoques, a veces sobre el mismo tema. Y yo creo que vale la pena tratar de concretar algunas ideas fundamentales en torno a lo que nos pedía el profesor Rodríguez de las preguntas 4 y 5. Creo que de lo que queremos hablar es cómo conectar o vincular las capacidades potenciales que se tienen en el mundo de la academia con la realidad del bienestar de la ciudadanía, lo que tiene que ver también con las condiciones del desarrollo de mercados. Y una riqueza muy importante que viene en el chat es las continuas llamadas de atención a que los mecanismos de evaluación que existen en la academia no tienen nada que ver con este asunto. Yo creo que hay un poquito de contradicción, porque la academia se puede evaluar a sí misma como sabe evaluarse y no como no sabe. Yo creo que de lo que estamos hablando es de articular el tema de la innovación desde la óptica, como ya se ha dicho muy bien, del mercado, o sea, de lo que pasa en el mundo real, no de lo que pasa en el mundo de la academia. Tenemos en ADIAT y en la Academia de Ingeniería varios ejemplos en los cuales hemos encontrado que científicos puros, cuando son expuestos a un problema real, pueden hacer una contribución de importancia. Aquí cabe la pregunta de si la preocupación y la procuración de ese tipo de contactos es una de carácter público o de carácter privado. Yo creo que tiene mucho que ver con lo público. Creo que además habríamos de detonar las herramientas del mercado, lo que tiene que ver con el sector privado. Creo que lo primero que está mal es pensar que la innovación surge con una idea. Esta es una visión de la academia. Yo creo que surge con la identificación de una oportunidad o de una necesidad
de alguien que puede conectar la idea que surja con una realidad comercial. Y esta es una cosa que no sale del mundo de la academia nunca. Entonces, lo que necesitamos nosotros, gracias profesor, es saber conectar este problema con las herramientas del mercado. Por ejemplo, en el área de los calentadores solares de agua, que es la que me toca a mí me preocupa que en los últimos 40 años hemos desarrollado excelentes productores, excelentes analistas de los calentadores solares, que los hechos en México son probablemente los mejores del mundo, con precios muy competitivos, y ustedes voltean a ver las azoteas de México y no hay ni uno. Bueno, esto se llama falla de mercado, o se llama falla en la cadena de suministro, de equipo, pero también de servicios. Si ustedes quieren comprar un calentador solar, hagan la prueba, a ver si lo pueden comprar. Yo terminaría diciendo con que las empresas pequeñas, por lo menos las que yo conozco, los temas que yo conozco, no conocen este tema y no conocen el mercado. Y eso es donde los científicos, particularmente los científicos sociales, los economistas, pueden hacer aportaciones muy importantes que no van a ser justamente evaluadas nunca con las herramientas tradicionales del mundo de la academia. Gracias, José. Vamos a darle la palabra a Jesús de la Rosa y concluimos esta pregunta para entrar en la siguiente. Muchas gracias. Básicamente me parece que aquí las aportaciones son muy enriquecedoras de todos los que han participado, y me parece que hay un elemento común, que es que cada quien ataca una problemática o cada quien ve la innovación bajo un punto de vista. Por eso creo que es muy importante que regresemos al tema de la innovación diferenciada, porque hay que sumar, aquí no hay que excluir a nadie, o sea, no es que él esté bien y el otro esté mal. Yo creo que los dos están bien, porque están atacando problemáticas diferentes. Entonces, a mí me parece que una conclusión que debemos tomar aquí es que tenemos que impulsar una innovación diferenciada en este país para ser incluyentes. Tenemos que ser muy incluyentes en este país porque hay realidades, aquí nos hablaron de una realidad del sector agropecuario, rural, etcétera, que es una realidad del país y es una necesidad del país. No tenemos por qué ir solo al sector industrial de alta tecnología, ¿por qué? No, ni al sector de desarrollo de software, no, hay que ir a todos los sectores de este país y hay que ver cómo podemos hacer una política diferenciada e incluyente que incluya a todos, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera haga que todos seamos partícipes del desarrollo de este país. Es mi comentario. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos a, si me lo permiten, dejamos aquí el análisis de esta pregunta. Me sorprende esta mesa redonda, somos todos amigos, nos conocemos y hay poca contradicción en los argumentos e incluso me sorprende también la poca contradicción en los argumentos en el chat. Yo quisiera meterle un poquito de sal y pimienta a esta. Me parece que un planteamiento que aquí hizo Emilio Sacristán al principio, que la innovación ocurre sobre todo en las pequeñas empresas, merece un poco de análisis. Yo quisiera solicitar, ¿les parece si dedicamos 10 minutos a este punto? Verdaderamente esto estamos todos de acuerdo con esto, y luego, si les parece, le dedicamos la última media hora a la tercera pregunta. ¿Quién quiere participar? Todos quieren. Alexandre, no has participado. Bueno, justamente mi punto de vista es completamente contrario, en el sentido en lo que se refería al planteo sobre la importancia de las innovaciones radicales e incrementales. Yo creo que el apoyar las innovaciones incrementales es una forma fundamental de promover el aprendizaje en las empresas. Es un mecanismo de aprendizaje y es el tipo de innovación que cotidianamente realizan las empresas. Sí, no son las radicales las que hacen. Ahora, hay diferentes, es cierto que hay muchas empresas pequeñas
que entran justamente al mercado con una innovación radical y por lo tanto se mantienen ahí. Pero no quiere decir que, por ejemplo, si vemos la gran mayoría de las innovaciones radicales que han aparecido, incluso en biotecnología, han sido muchas veces introducidos en su forma inicial por las empresas pequeñas, startups y eso, y después han sido tomadas y llevadas adelante con empresas muy grandes. Entonces, realmente no podemos diferenciar la innovación radical incremental en términos del tamaño de empresa. Pero más me importa destacar una cosa, porque si revisamos a través de años en los instrumentos de CONACYT, por ejemplo, no ha habido instrumentos específicamente orientados a tratar de promover el aprendizaje de las empresas. Lo que pasa es que es difícil idear un instrumento para promover el aprendizaje, pero yo me he quedado pensando que tal vez sea algo que se puede premiar ex post. O sea, así como se premia el estímulo fiscal a partir de que la empresa efectivamente invirtió en algo, en tecnología, se puede pensar en las empresas que van avanzando en términos de mejoría de sus procesos, de sus productos, pudieras encontrar alguna forma de premio. Hay varios otros puntos sobre la mesa, que es el tema también de qué tanto el Estado debe entrar a financiar la innovación o no. Yo creo, por ejemplo, que fue un tema que se levantó en el seminario anterior. Yo creo que es cierto que la innovación debiera ser una tarea fundamentalmente de las empresas y debiera estar promovido fundamentalmente con recursos públicos. Pero bueno, hay que entrar en el camino. Y para entrar en el camino muchas veces hay formas, por ejemplo, compras públicas y una serie de mecanismos que se usa para justamente ir lanzando a la empresa a ese proceso, y después que está en el proceso, pues el Estado se va retirando y en ese entonces puede dedicar más recursos a la ciencia básica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que son cosas. Sí. ¿Y la innovación radical en las empresas pequeñas o en las grandes? La innovación radical, yo creo que la innovación radical, ahí yo creo que ocurre ocasionalmente, pero no es realmente la empresa lo que trata de hacer sistemáticamente, es buscar mejorar sus procesos, productos. Y ahí es donde está la clave. Haciendo eso se puede llegar a innovaciones radicales. En cualquier tamaño de empresa, sí, pero... Paco Antón. Aquí yo creo que hay un punto. La innovación es una consecuencia, ¿sí? Es una consecuencia del desarrollo de la tecnología. Cuando se empieza a analizar la innovación, Schumpeter analiza las empresas y encuentra innovaciones disruptivas e incrementales. Y de una disruptiva vienen una serie de incrementales y viceversa. Pero solo analizó una empresa. Si hubiera analizado el sector de gobierno para ver políticas innovadoras o cómo se innovaba en sistemas, hubiera encontrado algo similar. Entonces, la innovación es una consecuencia del conocimiento de lo que se hace. Y yo creo que todas las definiciones que han surgido y después complicado el esquema, lo único que han servido es para que hoy tengamos una mesa aquí tan nutrida con tantas aportaciones. Pero en realidad yo creo que hay que bajarse a lo simple, así de simple. Innovar es mejorar lo que se hace todos los días. Y países como Corea no estaban pensando en innovación, sino en desarrollar la tecnología asociada a sus productos y procesos. Solo para concluir, porque antes de que me quites la palabra, a mí me preocupa como propuestas ya formales que este tipo de foros nos lleve a generar nuevos esquemas de apoyos a través de CONACYT para apoyar nuevamente a la innovación y no tomar los que ya existen. El programa de estímulos fiscales tuvo impactos positivos y hubo algunos negativos, y en lugar de arreglarlo mediante reglamentación y mejorar los esquemas, lo quitamos. Ahorita el programa de estímulos a la innovación tiene impactos positivos y también hay algunos negativos. No nos salgamos. Todo debe de regresarse. Lo que ya vimos que funcionó, fortalezcámoslo. Y entonces debería de fortalecerse tomando en cuenta que las empresas puedan asimilar el conocimiento. Sí hubo en el programa de estímulos fiscales reconocimiento y puntos adicionales a las empresas que formaban recursos humanos.
Sin embargo, no era indispensable, probablemente habría que hacerlo indispensable. No, sí había puntos adicionales por vinculación, pero no era un requisito indispensable. En estímulos a la innovación, muchos de los defectos de estímulos fiscales fueron corregidos. De ahí también hubo aspectos que hoy hay un programa de becas para posgrados dedicados a gente que trabaja en la industria. Es un nuevo esquema de CONACYT enfocado a eso, que es muy válido. Por otro lado, hubo un SNI tecnológico que desapareció. El SNI no reconoce un proyecto vinculado a nivel de una publicación, por lo tanto tenemos 20,000 investigadores que no les interesa vincularse y que son la crema innata del conocimiento científico en México. Deberían los esquemas actuales de enfocarse en este plan de largo plazo hacia fortalecer la vinculación, que eso nos va a llevar a que se comparta el conocimiento, se desarrolle tecnología y la innovación será una consecuencia. Si son disruptivas, radicales, incrementales, y solo en México, las necesitamos que resuelvan el entorno y la sociedad que nos alimenta, no soñar más allá de lo que hoy podríamos resolver si enfocamos los programas que ya tuvimos, que ya están reglamentados, a corregirlos, corregir la evaluación, los evaluadores que reconozcan tecnología y que no confundan ciencia y tecnología, que en realidad, nada más concluyo, en México hemos tenido ciencia o tecnología, nunca hemos podido lograr la intersección. Gracias, Paco. Esos comentarios son especialmente interesantes viniendo de alguien que protagonizó procesos altamente innovadores en una empresa. Créanme que este asunto de dar la palabra inevitablemente caigo en inequidades. Le voy a dar la palabra a Andreina Siller y luego a Marta Xochitl Flores. Gracias. Bueno, en la pregunta del debate, a mí me parece que la innovación está donde están las mentes expertas y temerarias. ¿Por qué en muchos casos están en las pymes? Pues porque, pero no en México, sí en las pymes, pero en otros países como Estados Unidos, Inglaterra u otros. Porque también allá los doctores tienen un enfoque de business, no nada más científico. Entonces, esos doctores empiezan su empresa pequeña y por supuesto tienen una innovación disruptiva. Pero realmente no es porque es pyme, aunque es más fácil ser temerario en la pyme, no es más fácil porque también te cuesta. Sin embargo, no tienes quien te va a regañar porque no te funcionó. O sea, te avientas y si no sale te vuelves a aventar y te vuelves a aventar. Entonces, de alguna manera es un poco más fácil hacerlo en una pyme que hacerlo en una empresa muy consolidada donde a lo mejor si no funciona, pues te dicen adiós. Pero yo creo que es donde está la gente temeraria, porque para ser innovador hay que ser temerario, hay que enfrentar el status quo, enfrentar lo que funciona y decir esto también funciona y funciona mejor. Y eso se necesita ser temerario. Algo nada más que quisiera comentar de lo que han estado poniendo en el chat. Alguien preguntaba… Prontito, por favor. Bien rápido. Es que alguien preguntaba que si CONACYT había hecho algo para colocar a sus doctores. Sí. A mí me consta, a mí me han hablado, me han invitado, ha habido programas en donde apoyan con la mitad del sueldo del doctor. Entonces, a lo que voy con eso, y es para todos los programas de innovación, en el programa que se defina y en la ley que se defina, por favor establezcan un monto para la difusión y la capacitación en el uso del incentivo, sea del tipo que sea, porque la gran mayoría necesita contratar a alguien para que le ayude, y eso no debiera de ser así, eso nunca va a ser democrático así. Entonces necesitamos difundir, porque ahí está claro que la gente no se entera de los programas que pasan, y luego tenemos que enseñarle a la gente cómo usar el incentivo, insisto, del tipo que sea, no nada más económico. Sí. El documento del foro consultivo que más reimpresiones ha tenido es el catálogo de programas del gobierno para fomento de la innovación. Urge, es necesario, es muy importante difundir esta información. Marta Xochitl. En el campo, sobre todo a nivel de las cadenas agroalimentarias, generalmente la innovación en los procesos productivos se ha dado por prueba y error. Se ha dado por experimentación. Entonces nosotros lo que necesitamos pasar en México, el driver del campo, aunque se ha negado a reconocerse, es la agroindustria. A medida que creemos esos vínculos
del sector primario con la agroindustria, se crea educación, se crea una reacción en cadena hacia atrás para hacer mano de obra especializada, donde inclusive nos enseñan hasta cortarnos la uña, peinarnos, a andar aseados, a hacer en una letrina. Así hemos visto en los clústeres que hay en Michoacán, y ahorita lo que nosotros hemos estado proponiendo es que los apoyos al campo vayan dirigidos a la creación de redes de valor y a la clusterización de las regiones, donde se respete la agroecología, el potencial productivo y se dinamice el valor agregado. Somos productores innovativos en mano de obra bruta. En el PIB agropecuario somos, pero en el 18º lugar en valor agregado. Entonces, por lo tanto, nos hace falta mucho esa innovación en que los apoyos vayan a la creación de redes de valor y, en consecuencia, a la clusterización. Gracias, Marta. Concluimos este punto con la intervención de Leonardo. Gracias. ¿La innovación es jalada por el mercado o la innovación es empujada por la ciencia? Ambas, ambas. Ahora, los programas que tenemos, ¿qué son? Estímulos fiscales de IDT, que alguna vez existió, era jalada por el mercado. Cada empresa decidía en qué invertir, cuánto invertir, y si acaso le iba bien, al año siguiente le daban un estímulo, que era una deducción del pago de impuestos, un crédito fiscal. Pero esa innovación jalada por el mercado tenemos que seguirla impulsando. La mayoría de todos los programas y de las buenas políticas públicas de innovación tienen que traer liderazgo empresarial. Pero una buena política pública, por ejemplo, en el PEI dice, está bien, empresa, tú decides en dónde vas a trabajar, aeronáutica, automotriz, etcétera, pero lo único que te pido es que te vincules. Entonces, esa política pública del PEI es hacia la vinculación y creo que fue exitosa. Política pública de estímulos fiscales, si acaso lo tenemos que retomar, que considero que debe de ser una conclusión de esta mesa, podría ser incorporación de maestros y doctores a las empresas. Oye, si no tienes crédito fiscal, bueno, pues tendrá que ser en efectivo, pero que la empresa contrate a maestros y doctores. Si sí tienes el estímulo, el crédito fiscal, qué bueno, de ahí deduces todos los maestros y doctores que tienen, plantas piloto, infraestructura. Termino diciéndoles dónde debería invertir México, y vuelvo a hablar que jalado por el mercado. Tiene que haber otra innovación social, que sí el gobierno tiene que impulsar mucho más. Pero cuando hablamos del mercado, aeronáutica, automotriz, biotecnología, me vinieron a ver cuando yo estaba en CONACYT, creo que de todos los sectores de la industria. Y es muy sencillo, a algunos les decía, está bien, tú pones la mitad o más de la mitad de lo que se requiere. Muchos de ellos se iban. Gracias, regreso mañana. Crear un fondo de 500 millones, no sé, de pesos, de dólares para aeronáutica, perfecto. Sector automotriz le tienes que poner la mitad. ¿Te interesa? Tú lidereas, tú ya tienes tus mapas de dónde México podría ser competitivo, o electrodoméstico, etcétera. Entonces, yo creo que para fijar prioridades tanto regionales como nacionales, si queremos hablar de esa innovación jalada por el mercado, por las empresas, que primero las empresas nos digan dónde está su proporción, y que va a haber muchas, va a haber muchas donde van a decir va, y eso nos puede ayudar, y que también sea otra propuesta del foro, ¿no? Oigan, podemos crear estos fondos con economía, con CONACYT, con AFIN, y la empresa le pone más de la mitad. Wow. Gracias, Leonardo. Vamos a concluir aquí el análisis de esto, en cuál es el ámbito de la innovación radical. Procuraremos que en la generación del documento de conclusiones estén contenidas todas las opiniones. Nos quedan 20 y tantos minutos para la tercera pregunta, pero yo antes quisiera anunciarles que el próximo espacio de diálogo se va a llevar a cabo el día 4 de julio. Y este espacio se va a dedicar exclusivamente a las grandes innovaciones que Jaime Parada en el espacio anterior las describía como cautivantes, las innovaciones cautivantes, las innovaciones radicales que decía Emilio.